Valentina Rivas se sentía nerviosa, pero emocionada al mismo tiempo, mientras se dirigía al colegio privado de élite donde comenzaría su primer año como profesora de literatura. Había pasado años preparándose para este momento. Licenciada en letras, con una maestría en pedagogía, Valentina era la definición de la joven brillante y prometedora. Había trabajado duro para conseguir esa posición en el Colegio Monverde, conocido por su riguroso nivel académico y su prestigio en la sociedad. Sin embargo, Valentina no encajaba del todo en el ambiente lujoso y elitista que rodeaba el lugar. Ella era sencilla, callada y prefería mantenerse alejada de los círculos sociales de los padres de los alumnos y profesores. Aquel primer día, al entrar al aula, Valentina se sintió observada. Los estudiantes, muchos de los cuales eran hijos de empresarios poderosos o figuras influyentes, la miraban con curiosidad. Al principio se sintió algo incómoda, pero rápidamente se concentró en lo que mejor sabía hacer: enseñar. Sin embargo, entre todos los rostros jóvenes que veía, hubo uno que destacó desde el principio: Tomás del Valle. Tomás, hijo del dueño del colegio, Alfonso del Valle, era conocido no solo por su apellido, sino también por su actitud arrogante y su tendencia a salirse con la suya en todo. Era un joven de 18 años, con una sonrisa encantadora y una mirada que podía desarmar a cualquiera. Su porte impecable y su estilo de vida lujoso hacían que muchos lo admiraran y temieran al mismo tiempo. En cuanto Valentina comenzó a ir a enseñar, Tomás se le acercó con una sonrisa que, aunque aparentemente amistosa, dejaba claro que había algo más detrás de su comportamiento. Desde los primeros días, Tomás empezó a llamar la atención de Valentina. Al principio se limitó a hacer bromas durante las clases, intentando hacerla reír con comentarios fuera de lugar y risas cómplices con sus amigos. Ella, siempre profesional, ignoró las interrupciones, manteniendo la calma y redirigiendo la atención de los estudiantes hacia la lección. Pero pronto las bromas se convirtieron en algo más incómodo. Tomás comenzó a hacer insinuaciones que parecían inocentes, pero que hacían que Valentina se sintiera cada vez más incómoda. Comentarios sobre su apariencia, sobre cómo los libros que leía no eran los de una mujer atractiva como ella, o cómo los poemas que analizaba eran demasiado románticos para una profesora tan guapa. Valentina rechazaba estos avances con cortesía, diciendo que no estaba interesada en nada más allá de la clase, pero Tomás no parecía tomarse en serio sus palabras. Lo que Valentina no sabía es que para él estas respuestas no eran más que un desafío. Tomás estaba acostumbrado a salirse con la suya. Siempre había conseguido lo que quería con una mezcla de encanto y poder. La idea de que una mujer, y sobre todo una mujer como Valentina, pudiera rechazarlo lo encolerizaba. Lo veía como una prueba que debía superar. Y a medida que ella se mantenía firme, más se adentraba en su juego. Al poco tiempo, los avances de Tomás se hicieron más directos. Empezó a dejarle pequeños regalos en su escritorio: flores, chocolates, una taza de café que dejaba allí cada mañana sin decir una palabra. Luego comenzaron los mensajes, siempre a través de su teléfono. Sé que eres más que una profesora aburrida. ¿Por qué no dejamos de ser solo maestro y alumno? O, eres la mujer más interesante que he conocido. Deberíamos tomar un café después de clases. Valentina comenzaba a sentirse incómoda y vulnerable, pero no quería mostrar debilidad. Pensó que tal vez con el tiempo Tomás perdería el interés. Sin embargo, no fue así. Cada vez que ella intentaba rechazarlo de una manera más firme, Tomás reaccionaba con una sonrisa arrogante y un aire de indiferencia. No era un adolescente cualquiera. Su posición en la familia del Valle lo hacía sentir intocable, como si nada pudiera hacerle frente. Un día, al final de una clase particularmente difícil, Tomás se acercó a Valentina con una expresión algo más seria que de costumbre. «Sé que estás jugando duro de conseguir», le dijo con una voz suave,
pero es solo porque sabes que te deseo, ¿verdad? Sus palabras se quedaron en el aire por un segundo, como si estuviera esperando una reacción. Valentina, por fin, se dio cuenta de lo que realmente estaba ocurriendo. No era solo un chico más intentando llamar la atención de una profesora. Era un hombre acostumbrado a ser el centro de todo, que pensaba que el mundo debía girar a su alrededor, y ahora parecía que había puesto su mira en ella. No estoy interesada en ninguna de tus insinuaciones, Tomás, le respondió manteniendo la calma, pero su corazón latía más rápido. Te agradecería que te detuvieras. Aquí estamos para aprender, no para jugar. Tomás la miró fijamente por un momento, evaluando sus palabras, pero no mostró ninguna señal de rendirse. En lugar de eso, sonrió de nuevo, esta vez con una confianza aún más profunda. Está bien, profesora, pero no creas que es el final. Te veré luego. Mientras Tomás salía del aula con paso firme, Valentina cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de la situación. No era solo un estudiante problemático al que podía ignorar. No, Tomás del Valle tenía algo mucho más peligroso que su actitud: poder, y un ego tan grande que no entendía el significado de un no. Y lo peor de todo, Valentina sabía que este enfrentamiento no había hecho más que empezar. Pero lo que Tomás no sabía, y lo que Valentina jamás le contó, es que ella no estaba sola. Su esposo, Andrés Silva, un hombre que nunca había estado realmente presente en las conversaciones sobre su vida, era mucho más que el simple hombre con el que había decidido casarse. Andrés tenía un pasado en el que la autoridad y el respeto no se daban por sentados. Era un exagente de inteligencia, y si alguien pensaba que iba a permitir que su esposa fuera acosada por un niño consentido, estaban gravemente equivocados. La situación se estaba tornando cada vez más insoportable para Valentina. Durante las últimas semanas, los avances de Tomás del Valle no solo habían sido descarados, sino también peligrosos. Él parecía estar siguiéndola de una manera que no podía ignorar. En los pasillos del colegio, en el estacionamiento, en los cafés cercanos a su casa. Al principio pensó que tal vez se trataba solo de una coincidencia, pero los mensajes y las miradas insidiosas confirmaron que no lo era. Tomás había cruzado una línea que no solo afectaba su profesionalismo, sino también su seguridad. Lo que más le preocupaba era que la administración del colegio, tan protectora de los hijos de los donantes, no la apoyaría. Valentina no podía hablar con nadie sobre lo que ocurría, especialmente porque el padre de Tomás, Alfonso del Valle, era una figura clave en la junta escolar. Todos sabían que la familia del Valle tenía influencias muy fuertes, y ella, siendo una profesora nueva y relativamente desconocida, temía que la acusaran de exagerar o incluso de intentar difamar al hijo de uno de los hombres más poderosos del colegio. La joven profesora se encontraba atrapada entre la necesidad de proteger su dignidad y la presión de pertenecer a un entorno donde los poderosos siempre parecían tener la última palabra. Durante un par de días, intentó manejar la situación por su cuenta. Intentaba evitar a Tomás en cada ocasión. Incluso alargaba su jornada laboral para no cruzarse con él en el campus o en los alrededores del colegio. Pero no pasó mucho tiempo antes de que él comenzara a seguirla fuera de las horas lectivas. Tomás parecía tener una fijación enfermiza, y Valentina comenzó a notar su presencia en lugares donde antes no lo había visto. Se lo encontraba cerca de su casa, en cafés que solía visitar, e incluso en la librería donde compraba sus libros. Lo más perturbador de todo fue cuando un día, al entrar en su apartamento después de un largo día de trabajo, encontró un mensaje de texto de Tomás con una foto suya tomada de lejos. Te vi hoy en la librería. Me alegra que hayas decidido darme otra oportunidad, pero la próxima vez no escaparás tan fácil. Su estómago se revolvió, un escalofrío recorriéndole la espalda. No solo la acosaba en el colegio, sino que ahora la estaba acechando en su vida privada. Esa noche, cuando Andrés Silva, su esposo, llegó a casa,
Valentina no pudo seguir guardando silencio. Estaba agotada, tanto emocional como físicamente. Sin decir una palabra, dejó la mochila sobre la mesa, se quitó el abrigo y se desplomó en el sofá. Andrés, quien había notado la tensión en su rostro desde que entró, se acercó con una calma que solo él poseía. «¿Qué pasa, Valentina? Algo no va bien, ¿verdad?» Valentina respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. «Es Tomás del Valle, el hijo de los del Valle. Me está acosando. Primero con bromas, luego con regalos, pero ahora está siguiéndome fuera del colegio. No sé qué hacer, Andrés. Estoy aterrada. Sé que si lo informo en la escuela no me creerán. Ellos lo protegerán». Andrés la miró en silencio durante unos segundos. Él era un hombre de pocos pero precisos gestos. Su mirada, siempre firme, no dejó ver sorpresa ni enojo, solo concentración. Andrés no era el tipo de hombre que reaccionaba con impulsividad, y esa calma, en ese momento, hizo que Valentina sintiera un nudo en el estómago. Lo que ella no sabía era que Andrés no era el hombre común que pensaba conocer. Aunque la había cautivado con su calma y su inteligencia, había mucho de él que ella aún desconocía. Antes de convertirse en consultor para operaciones de seguridad internacional, Andrés había sido un agente de inteligencia con un pasado oscuro y un conocimiento profundo del mundo de las amenazas invisibles, de las personas que se esconden detrás de una sonrisa o una fachada. Su trabajo, durante años, había sido el de rastrear, analizar y neutralizar riesgos, tanto de individuos como de grupos enteros. Sabía lo que estaba en juego. Él se quedó en silencio por unos momentos, su rostro impenetrable. Valentina esperaba una reacción, alguna muestra de furia o frustración, pero lo único que vio fue esa calma que tanto lo caracterizaba. Finalmente, Andrés se inclinó hacia ella y la miró fijamente. Sus ojos, que siempre parecían penetrantes, ahora tenían una intensidad que la hizo sentir una ligera punzada de incomodidad. «Valentina, no te preocupes, no va a volver a molestarte. Confía en mí», dijo en voz baja. No hubo enojo, no hubo palabras que pudieran haberse interpretado como una promesa de venganza. Fue un simple pero enfático «confía en mí». A Valentina le sorprendió la tranquilidad con la que su marido había respondido, pero algo en su tono la tranquilizó. Aunque no sabía exactamente por qué, él no dio más detalles. No necesitaba hacerlo. A partir de ese momento, Valentina supo que las cosas cambiarían. No sabía cómo ni qué pasos tomaría Andrés, pero la seguridad con la que él había hablado, la determinación en su mirada, la hicieron sentir que no estaba sola. Algo se estaba moviendo bajo la superficie, algo que ni ella ni Tomás entendían completamente aún. Esa noche, mientras Valentina se acurrucaba entre las sábanas junto a su esposo, no podía dejar de pensar en lo que había dicho. «Confía en mí». Y aunque no entendiera completamente lo que eso significaba, sentía que su vida, que su seguridad, ya no dependía de intentar evitar a Tomás del Valle. Algo mucho más grande estaba en juego, y Andrés sabía exactamente cómo manejarlo. Tomás, por su parte, seguía creyendo que todo lo que hacía era parte de un juego que podría ganar. Pero muy pronto descubriría que no era el único que podía jugar su propio juego. Y cuando el pasado de Andrés comenzara a tomar forma, nada de lo que Tomás había hecho, ni su arrogancia, lo salvaría. El día siguiente a la conversación que Valentina había tenido con Andrés, Tomás del Valle se despertó con una sensación extraña. Su mundo, siempre tan controlado y arrogante, empezaba a desmoronarse lentamente. Nada parecía funcionar como debía. Su teléfono móvil, que siempre había sido su aliado, ahora se comportaba de manera errática. Recibía mensajes que no esperaba y notas misteriosas en su bandeja de entrada, algunas incluso con amenazas veladas. Lo más desconcertante de todo era que la información que recibía parecía provenir de alguien que lo estaba observando de cerca. Entre los correos electrónicos
Encontró una serie de fotografías de él en diversas situaciones comprometedoras, participando en fiestas privadas de alto riesgo, consumiendo drogas en la privacidad de su casa y, lo peor, grabaciones de él con otras chicas en situaciones que claramente no quería que nadie viera. El pánico comenzó a apoderarse de él. ¿Cómo sabían todo eso? Y lo que más lo aterraba, ¿quién más sabía lo que él creía que solo él y sus amigos más cercanos conocían? Uno de los mensajes fue el que realmente lo dejó desbordado. Llegó con un asunto frío y directo. ¿Quieres que tus padres lo sepan? No había firma, ni pista alguna de quién lo había enviado. Pero Tomás sabía que alguien lo estaba acechando. Quiso investigar, pero cada intento de rastrear el origen de los mensajes resultaba infructuoso. La dirección de IP parecía estar oculta y cualquier intento de desbloquear la información en sus redes sociales era inútil. Se encontraba atrapado en su propio juego, y ahora las reglas habían cambiado. Lo que más le molestaba era la sensación de vulnerabilidad, algo que nunca había experimentado. En su mente pensaba que tal vez había sobrepasado un límite. Después de todo, siempre había jugado con las personas y situaciones a su favor. Pero ahora alguien estaba jugando con él, y ese alguien parecía tener más control que él. La arrogancia con la que siempre había tratado a Valentina ya no le parecía tan segura. No podía evitar preguntarse si ella, de alguna forma, estaba detrás de todo esto. Sabía que Valentina no era una persona débil. La había subestimado, y ahora parecía que ella tenía el control. Mientras todo esto sucedía en la vida de Tomás, Valentina seguía su rutina con una calma y serenidad desconcertantes. En el aula su presencia era tan firme como siempre, y su actitud tranquila contrastaba con la tensión que se desarrollaba en el aire entre ella y su acosador. Los estudiantes ya comenzaban a notar algo raro en Tomás: su comportamiento errático, sus constantes ausencias, y sobre todo el aire de paranoia que lo rodeaba. Un día, durante una clase especialmente intensa de literatura, donde los alumnos discutían una obra clásica, Tomás no pudo contener más la presión. Durante una intervención en la que Valentina pedía la opinión de la clase sobre un pasaje de la obra, Tomás se levantó de su asiento, su rostro enrojecido por la rabia, y comenzó a gritar: «Esto es todo tuyo, Valentina. Todo esto lo hiciste tú. Estás manipulándome, ¿no es así? Estás usando todo esto para arruinarme. No me voy a dejar intimidar más por tus mentiras». La clase quedó en silencio absoluto. Los estudiantes miraban entre sí, sorprendidos por la explosión. Valentina, sin inmutarse, lo miró calmadamente, como si ya supiera lo que estaba ocurriendo. No intentó defenderse ni justificar nada. La verdad estaba en el aire, y ella sabía que todo lo que Tomás decía solo lo delataba aún más. Pero lo que Tomás no sabía es que su arranque había sido grabado por uno de los estudiantes, quien, aprovechando la oportunidad, había sacado su teléfono móvil y había comenzado a grabar. En pocos minutos el video se viralizó. En las redes sociales la escena fue vista y comentada por miles de personas, lo que desató un frenesí en el instituto y en los medios de comunicación locales. El escándalo no solo salpicó la reputación de Tomás, sino que también expuso su comportamiento hacia Valentina y puso en evidencia la toxicidad de su actitud hacia la profesora. Los alumnos comenzaron a cuestionarse por qué él había estado tan agresivo, y algunos incluso empezaron a ver lo que Valentina había intentado soportar en silencio durante todo este tiempo. El video de Tomás explotando públicamente no solo mostró su descontrol, sino también lo débil que realmente era bajo su fachada de arrogancia. Por otro lado, Valentina, a pesar de la tensión de la situación, mantenía su compostura. En sus ojos no había miedo, ni preocupación, solo una serenidad que sorprendió a todos. La profesora no solo había mantenido su dignidad durante toda la crisis, sino que ahora, después de este incidente, parecía más fuerte que nunca. Nadie en el colegio podía ignorar la valentía con la que había manejado la situación.
Mientras Tomás se veía cada vez más acorralado por las consecuencias de su explosión, Valentina solo esperaba a que el próximo capítulo de este juego se escribiera de una manera que ni él ni ella anticipaban. El video de Tomás explotando en plena clase de literatura se esparció rápidamente por las redes sociales, primero en el ámbito escolar y luego más allá. Lo que comenzó como una discusión interna entre Valentina y Tomás se convirtió en un escándalo público. Los estudiantes que habían grabado la escena no solo documentaron la rabia de Tomás, sino también la calma inquebrantable de Valentina, quien en todo momento demostró una compostura que ya no pasó desapercibida. A medida que el video ganaba visibilidad, la percepción de Tomás cambiaba ante los ojos de todos. Su faceta de niño mimado y arrogante quedó al descubierto, y la empatía que antes pudieran haberle tenido se esfumó en un instante. En la comunidad escolar, las reacciones fueron diversas, pero todas apuntaban a la misma conclusión. Tomás había sobrepasado los límites, y Valentina, aunque en una posición vulnerable, había demostrado ser la verdadera víctima en este juego de poder. Los alumnos, profesores e incluso algunos padres comenzaron a alzar sus voces, exigiendo respuestas por el trato que Valentina había recibido. La escuela, acostumbrada a proteger a sus alumnos más poderosos, se vio obligada a actuar de manera distinta. La junta directiva, que antes había tratado de minimizar el asunto, se vio presionada a intervenir. Era imposible ignorar el creciente clamor de la comunidad. De hecho, el escándalo hizo que se destaparan informes y denuncias previas sobre el comportamiento problemático de Tomás, las cuales habían sido sistemáticamente ignoradas a lo largo de los años. Nadie había querido confrontar el hecho de que el hijo del poderoso dueño del colegio había estado involucrado en situaciones delicadas que comprometían la integridad de otros estudiantes y el respeto por la autoridad. Una investigación interna fue abierta, y los resultados no dejaron lugar a dudas. Tomás había estado involucrado en más incidentes de los que se pensaba, y el colegio había sido cómplice al cerrar los ojos ante sus acciones. Finalmente, el joven heredero fue suspendido, y como castigo, se le envió fuera del país para terminar sus estudios. La noticia fue recibida con una mezcla de alivio y resentimiento. Tomás había caído de su pedestal y las protecciones que antes lo rodeaban ya no existían. Aunque Valentina había sido el blanco de sus ataques, ella misma había quedado en una situación incómoda. A pesar de la victoria sobre el joven y su familia, ella sabía que su tiempo en ese colegio estaba llegando a su fin. La atmósfera había cambiado completamente, y ahora, más que nunca, sentía que ya no podía seguir trabajando en un ambiente tan tóxico. En su corazón había tomado la decisión de presentar su renuncia. La noticia de su salida de la escuela se dio a conocer, y aunque muchos se sorprendieron, ella lo hizo con dignidad. No quería estar en un lugar donde la injusticia y la impunidad prosperaban, aunque ahora parecía que algo, por fin, había cambiado. El día de su salida, Valentina caminó por el estacionamiento del colegio. Su rostro, sereno, reflejaba la certeza de su decisión. Cuando llegó al coche, Andrés, su esposo, la esperaba, como siempre, con una mirada que transmitía apoyo incondicional. Él la había acompañado a lo largo de este proceso, pero ahora, tras el último giro de los acontecimientos, había algo más en su expresión: satisfacción. Andrés le abrió la puerta del coche, y cuando ella se acomodó en el asiento, él dijo, con una sonrisa tranquila: «Nunca más vas a estar sola entre tiburones». Valentina, quien había vivido tantas batallas en soledad, por fin se permitió sonreír. La impunidad que había dominado el colegio, especialmente en lo relacionado con Tomás, empezaba a derrumbarse. Había sido el final de una era de silencio y de poder para unos pocos. Las piezas del sistema que protegían a la élite caían una por una. Mientras Andrés arrancaba el coche y se alejaban del colegio, Valentina sintió una mezcla de liberación y esperanza.
Había sido una mujer fuerte que no había cedido ante las amenazas ni el abuso de poder, y aunque su camino a partir de ahora sería incierto, se sentía lista para enfrentarlo. Detrás de ellos, el colegio, su imponente fachada de impunidad y protección, comenzaba a agrietarse, y con ello Valentina entendió que había ganado algo mucho más importante que una simple victoria personal: la oportunidad de vivir con libertad, dignidad y sobre todo el poder de elegir su propio destino.